Paulo Regius Neves Freire fue un educador y experto en temas de educación de origen brasileño, uno de los más influyentes teóricos en la educación del siglo XX. Murió el 2 de mayo de 1997, pedagogo brasileño. Estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor como profesor en la Universidad de Recife. Como profesor de Historia y Filosofía de la Educación del Saber, que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Esa es la idea esencial que nos proporciona Paulo Freire, en oposición a la memorización mecánica y a un papel distante entre el profesor y sus alumnos. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Fue emigrante y exiliado por razones políticas por causa de las dictaduras. Por mucho tiempo su domicilio fue el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra, Suiza. Es considerado uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Para Paulo Freire, el proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación, el aprendizaje y profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos que solo a través de ella pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización. Ser persona en la historia. El sujeto paulatinamente aprende a ser autor, testigo de su propia historia. Entonces es capaz de escribir su propia vida. Consciente de su existencia y de que es un protagonista de la historia, podemos entender la alfabetización como la conquista que hace del hombre de su palabra, lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho de decir la palabra. Paulo Freire conoció desde niño la realidad del nordeste brasileño, en el que hasta hace poco se vivía en esclavitud y que por aquellos tiempos las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión, marginadas del proceso social, político y económico, sin participación alguna en las decisiones importantes para el país. Es ahí donde se introduce Paulo Freire, que intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio, que reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de sus ataduras. Única posibilidad de cambio de la sociedad, se insertan las nuevas ideas revolucionarias que existían en América Latina en los años 60. Imbuido del lenguaje de liberación surgido de las corrientes más avanzadas del catolicismo, que provocaron la teología de la liberación y utilizando elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia. La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora tendrá pues dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación, y el segundo en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser opresora y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Paulo Freire. Las fases del método para la alfabetización es la primera fase, el levantamiento del universo vocabular,
universo de las palabras habladas en el medio cultural del alfabetizado. De los grupos con los cuales se trabaja se extraen los vocablos de más ricas posibilidades fonéticas y de mayor carga semántica con sentido existencial y emocional. La segunda fase es la elección de las palabras seleccionadas del universo vocabular investigado. La tercera fase es la creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar. Las palabras utilizadas reciben el nombre de generadoras, ya que a través de la combinación de sus elementos básicos propician la formación de otras. A partir de esas palabras se configuran las situaciones existenciales. La cuarta fase, elaboración de guías flexibles que auxilien a los coordinadores de debate en su trabajo. La quinta fase, descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los vocablos generadores. Se plasman las situaciones en láminas, diapositivas o proyecciones que, de la experiencia vivida por el alfabetizando, pasan al mundo de los objetivos. De uno en uno, los educandos van haciendo palabras nuevas con posibilidades, combinaciones a su disposición. Este proceso se va creando para los conocimientos de palabras que enriquece la posibilidad de decirse diciendo su mundo. El método freiriano se opone al sistema unidireccional de educación que es concebido como un instrumento de opresión y plantea la generación de un nuevo vínculo entre profesores y alumnos. De acuerdo con lo expuesto en su libro Pedagogía del Oprimido, en 1968, existen dos tipos de educación: la domesticadora, que se contraponen directamente. En la primera se posiciona al profesor como figura principal, central del proceso de enseñanza, por lo que el docente posee el monopolio del conocimiento y es responsable de imponer el saber al alumno, mientras éste adopta una postura pasiva y se limita a memorizar mecánicamente la información suministrada. La segunda, la educación libertadora, fue la propuesta de Freire a la primera opción, con la intención de destruir la pasividad de estos últimos y estimularlos a transformar su realidad. En este contexto, el diálogo cobra una gran importancia, ya que funciona como instrumento de liberación y construcción de la conciencia crítica de los alumnos. El método de la enseñanza de la alfabetización consiste inicialmente en el estudio del contexto para determinar y registrar el vocabulario, utilizando el medio cultural de los alumnos. Posteriormente se seleccionan las palabras generadoras o generativas entre el vocabulario descubierto, es decir, aquellas que poseen mayor contenido emocional y que además son capaces de generar otras. Finalmente ocurre el proceso real de alfabetización, que para Freire ocurre inicialmente en sesiones de motivación para estimular debates entre ambas, el desarrollo de materiales de aprendizaje y la decodificación, en la que los alumnos promueven nuevas combinaciones a partir de las palabras generadoras. Finalmente, quiero decir que me encuentro totalmente de acuerdo con la educación de Freire, ya que para mí es más importante el conocimiento que se puede dar a través de diferentes métodos, no de una manera mecánica, una manera en la que el alumno debe memorizar y debe saber o verse en cierta parte obligado a aprender algunas cosas que no quiere, sino encontrar estrategias, encontrar métodos diferentes en el que se pueda enseñar al estudiante. Muchas gracias.